A ver, buenas noches. Nuestro tema es sistema renal, riñones, características y funciones. Los riñones son los órganos principales del sistema renal, del sistema urinario, y desempeñan múltiples funciones esenciales. Están ubicados en la región lumbar del abdomen y tienen una estructura altamente especializada que incluye millones de uniones funcionales llamadas nefronas. Cada nefrona consta de un glomérulo y un sistema de túbulos. El glomérulo es una pared de capilares donde tiene lugar la filtración de sangre, mientras que los túbulos renales están involucrados en la reabsorción de sustancias útiles y la secreción de desechos hacia el orina. La formación de orina comienza con la filtración glomerular, donde los componentes son la sangre, como el agua, los electrolitos, los nutrientes y los desechos metabólicos. Pasan desde los capilares glomerulares hacia los túbulos renales. Luego, a medida que la orina atraviesa los túbulos, se lleva a cabo un proceso de absorción selectiva, donde el cuerpo reabsorbe activamente sustancias como la glucosa, los aminoácidos y el sodio, para mantener un equilibrio interno adecuado. Al final del proceso, se forma la orina que contiene desechos metabólicos como urea, creatinina y ácido úrico, así como también agua y electrolitos en concentraciones específicas. Gracias. Bueno, las nefronas en los mamíferos. La nefrona es la unidad funcional del riñón en un número aproximado de 1.200.000 y de 4 millones en cada riñón. Esto depende de cada especie. Esta está compuesta por un glomérulo y una cápsula de Bowman. También tiene un TCP y una asa de Henle y el tubo colector. Existen dos tipos de nefronas. Las nefronas que no proyectan sus asas de Henle aproximadamente hacia la región medular con un 85% y otras llamadas yuctamedulares, donde este segmento del sistema tubular alcanza la unión corticomedular. Cada nefrona consta de los capilares glomerulares, que forman glomérulos a través del cual se filtran gran cantidad de líquido del plasma, y un sistema tubular donde el líquido filtrado sufre cambios de su composición y concentración para transformarse en orina. Este glomérulo está formado por una red de capilares glomerulares y que estos se ramifican y anastomosan entre sí y que están comparados con otros capilares. Tienen unas presiones hidrostáticas elevadas. Los capilares están recubiertos por células epiteliales y la totalidad del glomérulo está revestida por la cápsula de Bowman. El líquido que se filtran en estos capilares discurre en el interior de la cápsula de Bowman y luego por el túbulo proximal, que se encuentra en la corteza del riñón. Desde el túbulo proximal, el líquido fluye al interior de la asa de Henle y que se hunden en la médula renal. Cada asa está formada por una rama ascendente y una rama descendente. Las paredes de las ramas descendentes y el extremo anterior de las ramas ascendentes son muy delgadas y por eso se las llaman segmentos delgados del asa de Henle. Después de la rama ascendente del asa haya retrocedido parcialmente hacia la corteza, sus paredes se vuelven tan gruesas como las del resto. El sistema tubular y por eso se llama segmento grueso de la rama ascendente. La mácula densa desempeña un papel importante regulando la función de las nefronas. Pasada la mácula densa, el líquido, y este atraviesa el túbulo distal, al igual que el túbulo proximal. Este se encuentra en la corteza renal. El túbulo distal va seguido al túbulo de conexión y el túbulo colector, partes iniciales de 8 a 10 conductos colectores corticales. Se juntan para formar un solo conducto colector más grande que discurre hacia la parte de abajo y esta penetra en la médula y se convierte en el conducto colector medular. Los conductos colectores confluyen para formar conductos cada vez mayores que finalmente hacia su contenido en la pelvis renal, en la punta de las papilas renales. En los bovinos existen 4 millones de nefronas, en los porcinos 1.250.000
y en los equinos 1 millón, y estos varían según los factores genéticos en los equinos. Gracias. El proceso de excreción de los riñones. Los 4 procesos de producción de la orina, que son la filtración, reabsorción, secreción y excreción, están regulados por hormonas y neurotransmisores que influyen en las propiedades cardiovasculares y la función de la nefrona. Estos controladores aseguran que la composición y la liberación de la orina se adecúen perfectamente a las necesidades fisiológicas del animal. El glomérulo. En el glomérulo ocurre lo que es la filtración. A nivel microscópico, el riñón de los vertebrados está compuesto por múltiples repeticiones paralelas de un túbulo multicelular llamado nefrona. Cada nefrona va a recibir la sangre de una arteria única, que junto con los capilares van a formar una red de vasos en forma de bola llamada glomérulo. La pared de los vasos del glomérulo van a restringir, van a retener las células sanguíneas y grandes moléculas, pero va a permitir que líquidos en la sangre salgan a la luz de la cápsula de Bowman, y debido a que la pared de los vasos son permeables, va a permitir que por los poros va la salida de las moléculas de bajo peso molecular. Un tipo de células epiteliales, llamadas podocitos, cubre la superficie externa del capilar. Los podocitos tienen extensiones citoplasmáticas llamadas pedicelos que ayudan a formar la estructura para la filtración. La membrana basal fibrosa expande las hendiduras de filtración para actuar como el filtro biológico de los glomérulos y excluye las células sanguíneas y las proteínas de mayor tamaño, y deja pasar agua, iones y moléculas de bajo peso molecular. La concentración de células mesengiales va a restringir el flujo de la sangre hacia los vasos específicos del interior de la red capilar, regulando la presión sanguínea dentro de los glomérulos para controlar la filtración. Una vez que el filtrado se forma en el túbulo, este va a recibir el nombre de orina primaria. El filtrado entra a la cápsula de Bowman, la entrada a la luz de la nefrona, y a continuación fluye hacia el túbulo proximal, donde comienza el proceso de reabsorción. Gracias. Túbulo contorneado distal y proximal. Gran parte de las moléculas vitales que se presentan en la orina primaria son reabsorbidas por la nefrona antes de la excreción, donde todo el sodio y la glucosa que entran a la nefrona se reabsorben y regresan a la sangre. El túbulo contorneado proximal recupera moléculas orgánicas como la glucosa, usando cotransportadores unidos al ion de sodio, indicando como un cotransportador unidireccional sodio menos X, donde X es un soluto orgánico como la glucosa. En la parte también reabsorbe iones de sodio mediante el empleo de un intercambiador de sodio menos un ion de hidrógeno. Una vez en el citoplasma, los solutos se llevan al exterior a través de la membrana vasolateral por portadores específicos. El túbulo distal transporta menos solutos ocupando diferentes transportadores. El ion de sodio y el ion de cloruro, son reabsorbidos usando el cotransportador ion de sodio menos ion de cloro. Tanto el túbulo proximal como el distal, utilizan iones de cloro, y estos siguen los movimientos de los iones de sodio. Estos fluyen en células por medio del transporte paracelular. Gracias. Bueno, yo voy a hablar de la asa de Helle. La asa de Helle, como vemos aquí, es esta. Es aquí, esta tiene forma de U, o sea, es una estructura en forma de U que tiene, que va a formar parte de la nefrona y va a constar con dos partes, con una parte, descendente, que es esta de aquí, y una ascendente. Ya, la descendente va, aquí es donde se va a reabsorber el agua, H2O. Esta aquí va a ser el agua, se va a reabsorber aquí, y es donde va a ser permeable para el agua, pero va a ser impermeable para los solutos. Ya tenemos la parte ascendente, que esta va a constar por dos partes, que es una porción delgada
y una porción gruesa. En la porción delgada se va a reabsorber el sodio y el cloruro mediante un proceso llamado difusión pasiva. Es donde va a ser que me va a llevar una concentración mayor a una concentración menor hacia los vasos sanguíneos. Y tenemos la porción gruesa, donde esta se va a reabsorber el sodio mediante un proceso llamado transporte activo. Es donde va a actuar la bomba sodio y potasio, donde se basa que me va a tomar, o sea, sí, me va a secretar 2 partículas de sodio, pero va a tomar las células de esta asa, va a tomar una partícula de potasio. Y ahí tenemos el túbulo colector. El tubo colector es una estructura tubular que se va a unir, que va proveniente del túbulo distal. Esta va a recoger todo el filtrado proveniente del tubo distal. Es donde se va a extender mediante la médula del riñón y es donde va a desembocar hacia los cálices renales. Ya el túbulo colector, esta es aquí, por ejemplo, está en la asa y esta es el tubo distal y este es el tubo colector. Ya. El tubo colector va a tener un proceso de una de secreción y una de reabsorción. Tenemos la de reabsorción donde va a constar que el agua se va a reabsorber y va a ser un vaso sanguíneo. El agua es donde me va a reabsorber, se va a reabsorber mediante la vasopresina. Eso es una hormona antidiurética que me va a hacer que el túbulo colector sea permeable para que así se reabsorba el agua y se vaya hacia el vaso sanguíneo. Y de ahí tenemos, la reabsorción del sodio, el sodio se va a reabsorber mediante la ayuda de la aldosterona, de la hormona aldosterona, que esta va a estimular los canales del sodio, del sodio y que van a estar en las células del túbulo colector para así reabsorber y mandarlas hacia el vaso sanguíneo. Y tenemos la reabsorción del cloruro, que esta va a ser pasiva. Este es el cloruro, así se escribe, ¿ya? El cloruro también vamos a tener que se va a reabsorber pasivamente, es decir, va a estar con la mano con el sodio, o sea, si se reabsorbe el sodio, se reabsorbe el cloruro, ¿ya? Y tenemos el proceso de secreción. Y el proceso de secreción va a constar con la secreción del potasio. El potasio va a estar también estimulada por la hormona aldosterona, que me va a estimular los canales de potasio, en las células del tubo colector para así secretármelo. Secretar es cuando me va a secretar el filtrado hacia el tubo colector. Va a venir así. Y tenemos a la secreción del hidrógeno y del bicarbonato. Tenemos que en el tubo colector se va a regular el equilibrio ácido-base, donde va a estar controlado por el bicarbonato y el hidrógeno. Esta va a contar con 2 partes, o sea, si el vaso sanguíneo es muy ácido, o sea, si el vaso sanguíneo tiene un pH muy ácido, es donde me va a secretar hidrógeno y me va a reabsorber bicarbonato. Y tenemos otra forma que es cuando el pH sanguíneo está muy alcalino, esta vuelta me va a secretar bicarbonato y me va a reabsorber hidrógeno. Y tenemos la última, que es el amoníaco. Esta va a ser secretada al tubo colector como parte de la regulación del pH urinario y del ácido base. Una vez que se incorpora el amoníaco, es donde se va a formar verdaderamente la orina. Esta es donde se van a ir hacia los cálices, hacia los cálices menores, que 3 cálices menores me van a formar un cálice mayor. De ahí donde se van hacia la pelvis, que es esta. De ahí, la pelvis, de ahí donde se van hacia los uréteres para así irse hacia la vejiga. Gracias.